Vamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar en el libro de Ruth, capítulo 1. El título de esta noche: Consecuencias de tomar malas decisiones. Consecuencias de tomar malas decisiones. Ruth, capítulo 1. Vamos a leer del 1 en adelante. Amén. Josué, Jueces, Ruth. Ahí después de Jueces está Ruth. Capítulo 1. Consecuencias de tomar malas decisiones. Amén. A ver si le ayudan ahí a la hermana. Amén. Dice así la palabra del Señor, capítulo 1 de Ruth, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y murieron y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿había vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Oramos. Padre buen Dios, gracias le damos, Señor, en esta hora por su palabra. Le pedimos, le suplicamos que sea usted el que hable a nuestras vidas, que sea usted el que hable a nuestros corazones, mi Dios, que sea usted, mi Padre Celestial, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, se lo suplicamos, que su Santo Espíritu sea el que nos hable. En Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. Comienza el libro o el capítulo diciendo que hubo una gran hambre en esta tierra de Israel.
Y dice también que eran en los tiempos, en estos días que gobernaban los jueces, así lo dice el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra prometida. ¿Cómo así, hermana, que hubo hambre en la tierra prometida? Es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se habían apartado del Señor. Y el Señor había castigado a este pueblo, enviando esa hambruna a este lugar. Y por eso es que en este lugar, en Canaán, en la tierra de Israel, había hambruna. Quiero que vaya así, si tiene su paginita ahí mismo, la de Jueces 21, el último versículo del capítulo 21 de Jueces. 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, pero sí estaba el Señor, estaba Jehová sobre el pueblo. Pero como ellos no veían que había rey, hacían y deshacían. Por eso el Señor castigó a esta nación, mandándoles esa hambruna. Era un castigo divino. Pero Elimelec dijo, no, yo no voy a recibir este castigo. Yo de aquí me voy. Y agarró a su esposa. Nosotros asumimos, o yo pienso que fue Elimelec el que tomó esta decisión de salir de aquella tierra, porque en las costumbres bíblicas o de Judá o de Israel, la mujer era como la de ahora, bien sumisa a su esposo. Amén, hermanas. Ni una dijo amén. Entonces, posiblemente él tomó la decisión y dijo, nos vamos de este lugar. Vamos a ir a ver a dónde nos vamos. Y posiblemente Noemí dijo, bueno, está bien. Vamos a hacerle caso a usted, esposito Elimelec, y nos vamos a ir. O posiblemente Noemí haya dicho, nos vamos a ir de aquí porque yo estoy preocupada de que qué van a comer, se van a morir mis hijos, se va a morir mi familia, entonces mejor vámonos. Posiblemente también Noemí haya tomado la decisión. Y fue una mala decisión la que tomaron. Se salieron de ese lugar, de aquella tierra que Jehová ya les había dado, de Canaán. Y se fueron. Nos vamos de aquí porque aquí nos vamos a morir de hambre. Y agarraron sus maletas, sus malitates, como dicen, y empezaron a caminar y se fueron. Una mala decisión. Y cuando se toma una mala decisión hay consecuencias. No muy buenas, no muy agradables. Amén. Veamos lo que dice el versículo 2, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemi, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de ¿dónde? De Moab. ¿Y qué hicieron? Y se quedaron allí. Llegaron a los campos de Moab. ¿Quiénes eran los moabitas?
Estos eran una nación enemiga del pueblo de Israel. Son de los que nacieron de Lot con su hija. ¿Se recuerdan de esa historia bíblica? De ahí salieron los moabitas y los amonitas. Entonces este pueblo era enemigo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y ellos se salieron de allá, de donde Dios los tenía, y dijeron, nos vamos, y se fueron, y llegaron a los campos de Moab, a las tierras de Moab, y llegaron allí, y allí se quedaron. No es que se fueron de paso, no, ahí se quedaron. Los moabitas eran idólatras, no adoraban a Dios. Y ellos ahí se quedaron y dijeron, aquí vamos a estar bien, aquí vamos a vivir bien, aquí con los moabitas no nos vamos a morir. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Versículo 3, léalo conmigo. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Todavía le quedaron sus 2 hijos, pero el señor Elimelec se murió. Versículo 4, 3, 5 le dije, ya no miro. Versículo 4, amén. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Y qué pasó? Y sí, en el versículo 5, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. No, es que ya no nos va a pasar nada aquí. Nos vamos a morir de hambre y hoy vamos a recoger todas nuestras cosas, lo que podamos llevarnos, y nos vamos. Y llegaron a los campos, a las tierras de Moab, y se quedaron allí. Aquí sí no nos vamos a morir de hambre, dijeron. Aquí sí vamos a comer bueno. Mire cómo es el enemigo, porque eso es lo que él nos hace ver. Supuestamente eso va a estar mejor, pero ellos se apartaron de Dios, se fueron, se apartaron de Dios y se fueron para aquel lugar y se quedaron allí donde estos eran idólatras. Y ellos pensaron, nos burlamos de Dios, no recibimos ese castigo, aquí estamos comiendo carne asada. Amén. Malas decisiones. Y ahí, estando allí, murió Elimelec. ¿Qué tal si se hubiese quedado allá? No hubiese muerto tan rápido. Y a los días mueren los hijos, y los hijos buscaron mujeres de allí, moabitas, que no eran del pueblo de Dios, cosa que el Señor ya se los había prohibido. Eran mujeres extranjeras. Y al tiempo dice que también murieron los 2 hijos, quedándose ella desamparada. ¿Quién? Noemí. ¿Por qué? Si fue el esposo que tomó esa mala decisión, ella lo apoyó, porque también ella se fue y se llevó a sus hijos. Malas decisiones. Se alejaron del Señor, se alejaron, dejaron todo aquello. Óigame, y más adelante dice también que ellos tenían heredad. ¿Por qué? Si que Dios ya se los había dado. Ellos tenían heredad allá y la dejaron y la perdieron por tomar malas decisiones. Quiero que nos vayamos a Levítico 26. Levíticos
capítulo 26. Esto lo hemos leído muchas veces, porque Dios da aquí los lineamientos para recibir la bendición o las consecuencias también de la desobediencia. Levítico 26, capítulo 26, versículo 14. Amén. ¿Lo tienen? Léalo conmigo. El Señor ya había dado estas normas que tenían que cumplir y dice, pero si no me oyeres, ya había dado los lineamientos de recibir la bendición si obedecemos. Pero aquí están las consecuencias de la desobediencia y Elimelec con su familia desobedecieron a Dios. Versículo 14 dice, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare, desdeñar es lo mismo que menospreciar, y menospreciares mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. ¿Qué es lo que hará? Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia y vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y ahí sigue más todavía. Tenemos un Dios misericordioso, pero también la palabra del Señor dice que Él es como el Padre que corrige o que castiga, como nosotros cuando corregimos a nuestros hijos. Él también nos corrige cuando nosotros no queremos obedecer su palabra. Elimelec y su familia no obedecieron, ellos se fueron, ellos dijeron nos vamos a ir y no vamos a obedecer a Dios y no vamos a recibir este castigo que Él está dando, porque aquí nos vamos a morir de hambre, pero no sabían que allá iban a morir. Y Noemí quedó desamparada, quedó triste, y por eso ella cuando la encuentran dice, no me llamen Noemí, díganme Mara, porque amargura de corazón había en ella. Estas son consecuencias de tomar malas decisiones. No es que yo voy a hacer las cosas como yo digo. Yo no voy a tomar en cuenta a Dios, yo sé lo que hago, yo voy a hacer las cosas. No van a salir bien. Necesitamos tomar en cuenta a Dios en todo lo que nosotros querramos hacer. Nada nos va a salir bien si nosotros tomamos una decisión donde no contemos con la mano de Dios, con la voluntad de Dios. Pasos para tomar buenas decisiones. Número 1, voy a ir rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo.
Tomar siempre en cuenta a Dios cuando nosotros vayamos a tomar una decisión en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra vida espiritual. Necesitamos tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos equivocamos y decimos, yo voy a hacer esto y esto y esto, y el Señor nos habla. Y también tenemos que oír cuando Dios nos habla y nos dice, no, no es así como vos pensás, hacelo así. Dios nos va a guiar. Tomar siempre en cuenta a Dios. Número 2, que nuestra decisión sea agradable a Dios. Que nuestra decisión sea agradable a Dios. Mire, Sansón dijo, a mí me gusta la Dalila y me gusta la Dalila y me gusta la Dalila. Y se fue y se metió con la Dalila y bueno, ahí ustedes ya saben la historia, lo agarraron y todo. Estuvo preso, le sacaron los ojos. Esa decisión no era agradable a Dios y Sansón lo sabía. Muchas veces nosotros queremos tomar decisiones y sabemos que no agrada a Dios y sin ser así nos vamos y lo hacemos. Y después nos lamentamos porque nos va mal y decimos, es que usted, Señor, así como dijo Noemí, a Dios le echó la culpa. Todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y así muchas veces venimos nosotros a reclamarle a Dios. Y son las decisiones que nosotros hemos tomado y hemos sabido perfectamente que no han sido agradables a Dios. 3, tenemos también que tomar en cuenta esto para tomar decisiones, que nuestra decisión esté bajo la voluntad de Dios. Esté bajo la voluntad de Dios. Elimelec y su familia sabían que no tenían que meterse con esta nación, con este pueblo, y sin embargo ellos ahí se quedaron. Lot y su familia se fueron cuando ya le dieron Abraham le dio su parte, él la escogió más bien. Dice la palabra del Señor que él fue poniendo sus tiendas hasta llegar ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra. Y él sabía que no era correcto. ¿Y cómo terminó esa familia? Por no obedecer, por no hacer la voluntad de Dios. 4, para tomar una decisión correcta y sin temor a equivocarnos, debemos de orar y pedirle al Señor que Él nos ayude. Orar antes de tomar una decisión, no cuando ya la hayamos tomado o nos ponemos a orar y tomamos la decisión, Señor, esto voy a hacer. Señor, le quiero comunicar que esta decisión he tomado. No, es orar, hablar con Dios, pedirle a Él la dirección. Número 5. Pidámosle sabiduría a Dios para no tomar una mala decisión. Pedirle sabiduría a Dios para no tomar una mala decisión. Y en la 4 le dije orar, hablar con Dios para no equivocarnos en la decisión que vamos a tomar. Y en la última que le dije es pedirle sabiduría a Dios para no tomar una mala decisión. Uno de los dos tomó la mala decisión y convenció a los demás. Muchas veces alguien nos convence y nosotros tomamos una mala decisión. Tenemos que tomar la decisión de acuerdo a la voluntad de Dios, tomar la decisión con la sabiduría que Dios nos da, tomar la decisión de algo que vayamos a hacer, pidiéndole la dirección a Él. Tomar en cuenta a Dios para que no nos vaya mal. Tomar en cuenta a Dios para que Él sea el que nos ayude. Amén. Vámonos a Éxodo 33. Allí atrasito. Éxodo 33, ya vamos a ir terminando.
Versículo 15, me encanta a mí este versículo, Éxodo 33, versículo 15. Si usted tiene ahí algo, un lapicero, qué sé yo, o márquelo, o ponga un papelito y usted lo marca en su casa. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y Moisés respondió a Dios. Moisés le respondió a Dios y le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué le dijo? No nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero si tu presencia va conmigo, si tu presencia va con nosotros, si su presencia es la que nos va a guardar, nos va a guiar, entonces vamos. Yo quiero ir. Yo me voy a mover, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pero necesito, Señor, que su presencia vaya conmigo. ¿Para qué? Para que todo me salga bien. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Lucas capítulo 5. Hoy sí con este terminamos. Lucas, vámonos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 6. Lucas capítulo 5. Es que necesitamos en todo, por muy sencillo que sea lo que vamos a hacer, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la dirección de Dios. Amén. Lucas 5, del 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? Lavaban sus redes. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a toda la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes. ¿Para qué? Para pescar. Pero ¿qué le dijo Simón Pedro? El versículo 5 le dijo, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, Señor, más en tu palabra, más con tu ayuda, más con usted, con su presencia, voy a echar la red. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire qué precioso. Cuando Dios nos dirige, cuando nosotros permitimos, porque Pedro ya estaba diciendo, no Señor, si ya toda la noche, ¿para qué la vamos? Y Pedro no hubiera hecho caso y Pedro no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? No hubieran comido pescado frito. Pero él le dijo, Señor, en tu palabra voy a echar la red. Señor, y nosotros digámosle, Señor, en tu palabra voy a hacer esto, esto y esto. Señor, en tu palabra, en tu voluntad. Quiero hacerlo como usted me enseñe, como usted me dirija, como usted me guíe. No quiero hacerlo como yo quiero, sino como usted me ayude y me dirija. Necesitamos tomar en cuenta a Dios para cualquier decisión que vayamos a tomar, sea pequeña, sea cual sea. La decisión que vayamos a tomar, tenemos que tomarla con la ayuda de nuestro Dios, buscando a Dios, tomándole en cuenta a Él. Porque si no, no nos va a salir nada bien, nos va a costar, nos va a ir mal. Después nos vamos a enojar y a veces nos enojamos hasta contra Dios. No, confiemos en el Señor, busquemos la ayuda en Dios
porque cualquier decisión que vayamos a tomar, Dios en Cristo Jesús, Él nos va a ayudar. Él es el único que nos va a dirigir correctamente y nos va a dar la bendición. Mire, para terminar, en este libro que estábamos estudiando de Ruth, la única que se quedó con Noemí fue Ruth. ¿Cuál fue la decisión última que tomó Noemí? Voy a regresar. La mejor decisión que tomó después Ruth, voy a regresar a Judá. Y Dios allá la bendijo. Dios allá la bendijo porque ella tomó la decisión de regresar al pueblo de Dios, de regresar a aquella nación del pueblo de Dios, de regresar al Señor para adorarle a Él, para exaltarle a Él. Así que esa fue la mejor decisión después, pero ¿después de qué? De haber perdido a su esposo, a sus hijos, después de haber leído mal. Ella reaccionó y regresó. Y Dios la bendijo igual por haber regresado, pero las consecuencias las tuvo que sufrir. Amén. Así que pidámosle a Dios siempre que Él sea el que nos ayude en nuestras decisiones que vayamos a tomar. Tomemos en cuenta siempre a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios, gracias le damos, Jesús. Para usted toda la gloria y la honra, mi Dios.